Bueno, vamos a conversar ahora con el máster en educación, el doctor Olmedo, que bueno, nos vino a visitar en nuestro programa de hoy, ¿no? Bueno, en principio gracias por venir. Yo digo máster porque por ahí se supone engloba todo, porque sabemos lo académico y lo estudioso que Profe, me dicen. tal cual con el profe. Bueno, ¿cómo estamos hoy en el tema educativo? Porque uno se pregunta, ¿no? Que más allá de las calificaciones, de las pruebas que se hacen, ¿estamos en un proceso de evolución o estamos un poquito estancados desde su punto de vista? A ver, no sé si un calificativo Sí, general cabe, claro, sí. pero si tomamos la situación actual del país como síntoma de algún resultado histórico, podemos decir que en la práctica ciudadana nuestra nos entra mucha agua, no estamos bien. Es decir, la buena praxis ciudadana significaría la capacidad de entendernos, de privilegiar las cosas importantes, trascendentes, de alguna manera sublimar las cosas no tan importantes, ¿verdad? Y saber emprender juntos. O sea, si pudiéramos decir, el saber convivir y el saber emprender juntos, yo creo que son pilares de la buena praxis ciudadana. Sí. ¿Verdad? Y en nuestro país hemos aprendido a ladrarnos entre nosotros y no a escucharnos y a buscar por dónde podríamos construir redes de acuerdos y redes de contención social. Y se nos está yendo la vida en esa búsqueda en esa práctica de intolerancia, de censura, del no me gusta, del no estoy de acuerdo contigo y no doy un peso más por seguir la conversación, en fin. A mí me da la impresión, y esa es mi lectura de la cuestión, que la educación pública argentina dejó de privilegiar lo social y lo ciudadano. No así, por ejemplo, la formación personal y la formación de las prácticas de vida, ¿verdad? Como para vivir a cuesta el título de uno, aquí o en cualquier lugar del mundo. Quien concluye un sistema educativo, sea de la secundaria, donde hoy finaliza la obligatoriedad, o sea, que no tiene titularidad secundaria, título de secundaria completa, no está cumpliendo con la ley ni la constitución, ¿verdad?, del país. Entonces, pero aquel que concluye la etapa secundaria, el nivel secundario, de alguna manera hay herramientas a su alcance para organizar su vida. Ahora, construir escenarios de vida en conjunto, ¿verdad?, nos cuesta muchísimo. Y para mí, yo tomaría por allí el indicador de calidad de la educación como para decir, vamos bien, vamos regular, o nos está siendo muy débiles para tales y cuales necesidades. Claro. ¿La pandemia qué tanto nos afectó, profesor? A mí me parece que la pandemia, más allá de las pérdidas de vida, más allá de lo que significa una pandemia en cuanto a ataque masivo, la pandemia nos dejó lecciones duras por aprender, primordialmente en la parte social y educativa. Tuvimos que tomar otra vez los comportamientos más primitivos para responder a la circunstancia, para zafar de la cuestión. Entonces, yo creo que, digamos, hay países que han sufrido más y hay países que han sufrido menos la misma pandemia. Por lo tanto, digo, ¿quiénes han sufrido más? ¿Verdad? Los que han estado menos pertrechados para enfrentar la cuestión. Y quienes han sufrido, digamos así, de otra manera, ¿verdad?, porque han tenido otra manera de construir el nosotros. Claro. Entonces, para mí, digamos así, la pandemia, todavía para mí está intacto el aprovechamiento de la pandemia en sus efectos, como para que nos sentemos a ver caminos a seguir. Nos han dado oportunidad, la pandemia nos dio oportunidad de construir otros canales, como el mundo, por ejemplo, virtual. O sea, en cuanto a herramienta allí está, en cuanto a posibilidad allí está, en cuanto a oportunidad allí está. Ahora, ¿cuánto aceptamos esos desafíos y nos empeñamos en saber construir en forma conjunta? Me parece que es la gran deuda que queda.
Incluso, por lo menos a mí como ciudadano me preocupa que ya estemos en proceso electoral y todavía estamos bastante angustiados con respecto a la construcción de las oportunidades o de ir viendo para dónde puede ser la salida inmediata de los próximos 4 años del país, por ejemplo. Sí. Pareciera que todo está a favor de poder hacer bien las cosas. Lo que no estamos a favor son los acuerdos sociales que se necesitan. Hay más desacuerdos que acuerdos de cómo encararlo el futuro. Y eso para mí es muy preocupante. Por eso no me detengo en decir que acá lo primordial, el cimiento de todo andamiaje social a construir de ahora en más, es la educación, como lo fue en los albores de la Organización Nacional. Mal o bien la gente de la llamada generación del 80, con Sarmiento a la cabeza para la parte educativa, con Alberdi a la cabeza para la parte de constituciones y leyes, ¿verdad? Y como tantos otros para la parte de los emprendimientos, ¿verdad? Han sido audaces, ¿verdad? Y muy responsables en tomar la batuta del país. Claro. Y bueno, uno ve por ahí con tanto entusiasmo, ¿no? Que los precandidatos o candidatos todos dicen que bueno, tienen un plan de gobierno, que están trabajando en eso. Y por ejemplo se encuentra con gremios, digo, me ha tocado entrevistar a una referente de un gremio docente muy querida que me dice, conversamos con algunos, pero no nos escuchan, todavía ni asumieron, no sé qué está pasando. Así que por ahí no sé si tanta teoría choca con la realidad, porque hay que caminar, ¿no? Para darse cuenta de lo que a uno le está faltando. Esa palabra, Sí. escuchar, Liliana, Es tan importante. es un verbo embromado. Sí, No sabemos escuchar al otro. sí, Incluso cuando escuchamos al otro, no decimos necesariamente qué me está diciendo, qué puedo sacar en limpio, sino voy buscando lo mío para rechazar lo que me dice sí. u oponer lo que me dice, ¿verdad? Porque busco una relación siempre asimétrica. Sí. No busco la relación de un nosotros para construir y partir juntos. Y esas son premisas fundamentales que tiene que estar en lo que hace a la escuela pública, tiene que estar desde el jardín de infantes. El escuchar, el acordar, el cumplir lo que acordamos. El chiquito del jardín de infantes, si acordaste que en el recreo se come la galletita, Sí, no te va a desobedecer si acordó contigo. sí. Pero que no se le antoje a ningún adulto aparecer comiendo la galletita fuera de horario. O sea, pequeñas cosas, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, lo acordado es ley. Claro. Y hay que acordar como condición de incorporación o de ser parte, o sea, de la participación. Esas cosas son premisas fundamentales en el campo educativo, ¿verdad? Sí. Y por allí tiene que empezar la cosa. Yo digo, siempre digo cuando enseño estas cosas, hay un gran eje que es la formación de cada uno de nosotros para saber desempeñarnos en la vida. Y por otra parte hay otro gran eje que es la formación del ciudadano. Son 2 ejes nada más. Yo me conformo con esos 2 ejes, más no pido. Pero los 2 ejes se tienen que absolutamente cumplir. Bueno, uno se acuerda, bueno, el tema del ejemplo de la galletita, doctor, por ahí es como que algunos, no solamente los que gobiernan, ¿no? Sino, y no necesariamente tiene que ser en esta provincia, sino que hay algunos que están hasta en la oposición o en el oficialismo y se tragan todo, ¿no? Es que se comen una galletita. La gente se queda ahí con ganas de decir, yo también quiero, ¿no? Pero no solamente yo también quiero lo que se están morfando, sino acceso a la educación, acceso a poder explicar qué se puede mejorar y qué no. Y es un poquito difícil porque los tiempos electorales se acortan cada vez más y por lo que uno ve, por lo que el testimonio que uno encuentra, como que no hay un reflejo de querer escuchar al No hay un prójimo, reflejo sí. de querer escuchar. Y esta Sí. metáfora, por ejemplo, de la mesa compartida, Sí. ¿verdad? Y que lo que está sobre la mesa puede ser de todos, pero nadie tiene derecho a engullir todo. Sí, tal cual. ¿Verdad? Entonces, digamos, esas son condiciones esenciales, ¿verdad? Y el respeto al otro, de la consideración al otro, ¿verdad? Hay sociedades que nos enseñan, incluso sociedades de pueblos originarios, como sociedades de pueblos orientales que ya han pasado milenios en la vida.
¿Entendés? Que cuando están agrupados, por ejemplo, ¿verdad? Y escuchan que son 4 las mociones del grupo y son 4 partes las que tiene que integrar aquello que estamos abordando, no se quedan como el que tuvo mayoría solamente dice la idea y que el resto reviente. ¿Entendés? Es decir, tratan de alguna manera de que hasta el último miembro de esta mesa Claro. esté representado en eso que decidimos. Porque eso es respeto, eso es realmente valoración del otro. Sí. Y digo, ahí ya entramos en tren de conversación, uno se pregunta, ¿es valeroso el hecho de que tengamos más oportunidades académicas en Formosa, digo, por esta universidad provincial en principio ahora, que va a tener la posibilidad de traer, ¿no?, el aspecto de la medicina aquí en Formosa? ¿Cómo tomó la noticia, profesor? Yo no reniego de ningún centro de formación. Claro. Lo que quiero es responsabilidad en el centro de formación. Ojalá que haya muchas oportunidades, porque yo creo que, no sé, tu historia, lo que sé es que te formaste acá también como yo. Claro, o sea, si no hubiéramos tenido las oportunidades acá abiertas para nosotros, quién sabe qué destino hubiéramos tenido. O sea, las oportunidades, bienvenidas sean. Y no había tanta red antes, de que uno podía hacer a distancia, no era irte o irte. Exacto, pero también nos arreglábamos, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo, primero eran los mimeógrafos, después eran ya las fotocopias, ¿verdad? Y ahora ya son los virtuales, los libros virtuales, incluso en este momento uno puede ingresar en la biblioteca mejor montada del mundo y buscar la obra que uno necesita. ¿Te imaginas las oportunidades? Pero el maestro, el profesor junto con el alumno, no puede ser sustituido. No hay máquina, no hay pizarrón magnético, no hay pizarrón de la suntuosidad tecnológica que fuere, que pueda superar a esa relación yo-tú. Yo y el otro, ¿verdad? Que es el intercambio de la vieja relación maestro-aprendiz. Sí, y cómo, digo, la última pregunta va a cerrar el bloque porque nos gana la hora. Profe, ¿cómo está viendo hoy por hoy al docente en sí, ¿no? Reconocido, cuidado, porque, bueno, no todo pasa por la parte privada, hay gran tutela del Estado de una u otra forma, ¿no? En condiciones óptimas de hacer su tarea frente al curso o en la parte de diagramación, de los objetivos. ¿Cómo lo veo? Yo aplico siempre la premisa, dime cómo tratas a tus docentes y te diré qué educación te estás dando. ¿Me entendés? Yo creo que acá hay una desconsideración total a nuestra profesión docente. Incluso lo cualitativo importa poco. Y así como originalmente mis abuelos, para que mis padres aprendieran el ABC de un oficio, buscaban al mejor maestro del pueblo, pero al maestro del pueblo en el perfil de que sea exigente, de que no perdone fácilmente, que cuando el sello puesto de que ese fue mi aprendiz y lleva mi marca, ¿verdad? Esa marca significa más de incalidad total. O sea, de alguna manera el respeto al docente, ¿verdad? Y que el docente se comprometa con su tarea y se juegue la vida con sus alumnos, ¿verdad? Eso es condición indiscutible en esta calidad de formación, ¿verdad? Es la misma pasión que un padre debe poner con sus hijos, un padre, una madre, ¿verdad? Entonces, digamos así, y cuando no existen esas figuras, alguien tiene que ocupar esos lugares. Que ahí hablamos ya de la importancia del Estado, de las organizaciones, de la familiaridad, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Porque no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? En el comportamiento. Por ahí también hay paternidades de diablos y demás. Entonces, me parece que acá, en el país todo, ¿verdad? Yo diría, tenemos los mejores docentes en condiciones de ser exigidos en calidad, pero tan maltratados, ¿verdad?, que no podemos encontrar más que los resultados actuales. La educación todavía es un hecho social poco privilegiado. Es decir, como familia sabemos que somos capaces de dar lo que no tenemos porque nuestros hijos se eduquen. Pero como Estado, ¿verdad?, no damos absoluta bolilla a la educación como prioridad. Tal cual.
Bueno, gracias por haber venido. Sabemos Bueno. que por ahí los tiempos son complicados, pero hay temas que nos parecen Muy bien, muchas gracias a mí. interesantes, ir tocando, como ser el educativo, ¿no? Y empezar a hablar de todas estas cosas, ¿no? Sí, ojalá que se empiece por la educación. Tal cual. Bueno, hacemos una brevísima pausa. Dios mediante, nos vemos mañana en nuestra edición aquí en nuestro programa, o si nos quiere ver, como siempre decimos, en el noticiero. Muchas gracias.